y Sensación en Riobamba y otra en Guamote. Muchas gracias. La próxima semana vamos a anunciar otra emisora más que nos está retransmitiendo permanentemente y que no le hemos dado los créditos que merece, de queridos amigos que hice en mi andar por AER provincial, los años que estuve antes, y luego en AER nacional. La verdad que allí hay como para Javier, como para hacer una estructura política, si fuéramos políticos, porque de verdad que es gente súper buena y son gente que trabaja en familia, microempresas familiares, el papá es el locutor, el disjockey es el hijo, el yerno es el que hace la contabilidad, la señora, la esposa es la que contesta y la hija vende. Es increíble verlos en la misma casa, cómo hacen esas cosas. Qué bueno. Un abrazo para todos ellos. Bueno, como lo habíamos anunciado, así es. Saludos a todos ellos. Con nosotros hoy nuestro panelista, Fernando Insua. Gusto de saludarlo, buenos días. Y presentamos a otro panelista el día de hoy, que es Gustavo Pareja. Gustavo Pareja es un querido amigo que ha estado viniendo. Es increíble, habla de deportes tanto como de derecho internacional. Es un amigo con quien habíamos estado tratando muchas veces, muy amigo de mi hijo Eduardo Andrés, increíble, y es un hombre muy inteligente. Con esto, Javier, remozamos todos nuestros panelistas, porque si bien estamos algunos fijos, como los que estamos, está Fernando, está Gustavo, está Michelle Maffei, bueno, ella es fija, está Diana Maino, está Francisco Briones, está Ana Belén Cordero, que viene una vez a la semana, está, Henry Cucalón, que viene una vez a la semana. Remozamos el equipo con gente joven y también con gente de experiencia, y hacemos lo que debe hacerse en la realidad de la vida, que es la juventud con la experiencia. Además, todos los que he dicho, los jóvenes, son gente de mucha capacidad y de mucho conocimiento. Primero, permítame ponerle cumpleaños feliz, que ayer fue el cumpleaños de don Fernando Insua y está aquí hoy día. Fernando Insua cumplió ayer años. Felicidades, Fernando. Felicidades. La torta, ¿no? Trajo la torta. No trajo la torta. Él es pintor también, por eso lo ve que está con todo. Yo pensé que estaba manchado de los dulces. De los dulces, de tanto comer dulces. Travesía de chocolate. Muy bien. Ahora sí, como te Gustavo, gusto de saludar. Bienvenido a I99, bienvenido al diálogo. Muchas gracias. Y vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar del tema nacional e internacional en cuanto a lo que está pasando en el país. Comencemos, Javier, si te parece, con lo que está pasando en el Medio Oriente. Sí, sin duda. Sin duda, Eduardo, y ese es un tema que lo hemos venido analizando en los últimos días a propósito de lo que está ocurriendo. Y Gustavo, agradecerle por estar con nosotros esta mañana, igual a Fernando, que ya es costumbre tenerlo acá, pero que a Gustavo le damos la bienvenida, como siempre, para estos temas que son fundamentales. Yo decía que lo de Israel con Irán no solamente es una cuestión de la geopolítica como tal, sino que afecta al comercio en el mundo, y de hecho ese es un problema donde los intereses son los que están jugando frente a una situación bélica que la pagan los inocentes ciudadanos o la sociedad que vive en ese sector. ¿Así lo vemos o no? Bueno, sí. A ver, hay que tener en cuenta que la economía, y especialmente la economía política, que es los sistemas económicos de los estados, están o forman parte de la geopolítica. Es decir, la geopolítica y la geoestrategia mediante la cual los estados estudian las posiciones geográficas de los otros estados competidores y cómo se balancean, evidentemente también incluye los recursos naturales y las rutas de comercio. Entonces, en este caso, el conflicto en Medio Oriente, en la zona de las costas occidentales de Irán, serían las costas de las aguas orientales de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera. Ahí está el estrecho de Hormuz, y por ahí pasa más del 30% de la producción del crudo de petróleo mundial. Por lo tanto, si hay una disrupción, obstaculización o cualquier tipo de desbarajuste de esa línea de suministros marítimos en el estrecho de Hormuz, pudiera darse una crisis de escasez o disminución de la oferta de petróleo, lo cual dispararía el precio del petróleo, porque los demás países tendrán que abastecerse con el petróleo que se produce por otras partes, incluyendo el ruso. Claro, y que que eso refleja una situación de costos. Evidentemente. Y de beneficio para Rusia, que está en contra de la Unión Europea en esta situación, y de la OTAN también. Por eso yo decía, Fernando, que hay intereses ahí. Y en esos intereses, dentro de esta geopolítica económica, como bien dice Gustavo, habría que ver quién le pone coto al tema. Bueno, ya vemos cómo hubo un accidente, un choque hace unos días en el estrecho de Hormuz. Y ya las alertas se dispararon sobre ese tema.
Hay un intento, por ejemplo, de mediación ruso, pero un intento de mediación Bien tibio. bastante como, deja ver qué tanto se dan hasta que yo pueda sacar provecho de esto, porque Rusia sigue vendiendo petróleo, no es que ha bajado a vender, es más, Estados Unidos le compra, le mueve, le ayuda a mover el petróleo, por eso Europa siente esa especie de traición, diciendo me obligas a entrar a esta guerra a favor de Ucrania, pero sin embargo me estás revendiendo el mismo petróleo que yo compraba y el gas a precios inflados con la flota fantasma rusa que por medio de intermediarios han logrado vender. Entonces obviamente esto va a presionar. Ya pasó en la guerra Irán-Irak en su momento, que fue la batalla de los petroleros. O sea, estamos viendo en esta guerra capítulos que ya se dieron en su momento, obviamente a un nivel mucho mayor, pero ya sí tiene sus antecedentes de la manera de pelear del ejército de Irán. Por ejemplo, está la batalla de los petroleros que se llama. Cualquier petrolero que salía de Irak era inmediatamente interceptado por lanchas torpederas iraníes. Lo mismo pasaba en otro sentido hasta que al final tuvieron que ir en convoys para poder los americanos respaldar y los ingleses en convoy porque el petróleo no podía cruzar. Lo mismo pasaba con los misiles. El hecho de tirarse misiles entre capitales, ya Irán tiene experiencia en eso. Entre Bagdad y Teherán se tiraban misiles balísticos a distancias obviamente más cortas, no los 1500 kilómetros que hay ahorita entre Tel Aviv y Teherán, pero sí ya ha habido un antecedente de este tipo de guerra. Entonces, en este pulso de económico y de misiles, obviamente, están viendo cómo juegan las cartas y hay ciertos actores en la región que se están literalmente acariciando las manos esperando a que el precio se infle del petróleo y otros factores. Y por eso el ciudadano común y corriente, Gustavo, se pregunta, bueno, ¿y de qué sirve la ONU? Bueno, la ONU... ¿Y qué viene el tema? Bueno, le está preguntando un jurista que considera que el derecho internacional es un sistema normativo moral. No es legal. Okay. No es legal porque no existe un sistema de poder mundial. Ojo, Gustavo, y perdón que lo interrumpa. Sí. Pero es que la gente piensa que la ONU es el gran árbitro, el gran solucionador. Claro, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, es eso. Ciertamente es interesante y significativo que exista, por así decir, una asamblea que represente a los diferentes estados. Pero lo que vale en la ONU es el Consejo de Seguridad Permanente. Okay. Es decir, las potencias mundiales con el poder militar, con las flotas, con las fuerzas aéreas y con el poder de armas de destrucción masiva. Que en definitiva son los que pueden vetar, etcétera. Claro. Y esos son los únicos que juegan en el juego y el resto nos acomodamos. Y claro, según el más fuerte, ¿no? Y ese Consejo de Seguridad con esas potencias son aquellas que justamente están peleando por sus intereses. Exactamente. Entonces no sirve de nada. Eso es. Así de simple. Sirve para que haya al menos vasos de comunicación, pero hasta ahí. No soluciona ningún problema existencial o fundamental. Eso siempre es por la fuerza. Decía un amigo, más poderoso es la FIFA, que tiene más países. Sí, más estamos plata, de acuerdo. Más plata. Entonces recurren a la corrupción y todo. Entonces entienden que la coacción y la coerción es un mejor mecanismo. En la FIFA no hay poder de veto, así que... Sí. Y quiero decirles que el presidente de la FIFA es recibido hasta por el rey de Inglaterra, mínimo. O sea, tiene un poder, el tipo llega a Washington, llega a todas partes, a Champs-Élysées, lo reciben, pero en cualquier parte. Bueno, qué interesante. Gustavo, ¿es esto una continuación de las cruzadas? ¿Sigue siendo una guerra religiosa y de cultura? ¿O ya es lo que hablan con Javier, que ya es un tema mucho más geopolítico, estratégico, de intereses económicos, como el que dice, que lo dijo así como que no lo dice, y Rusia termina vendiendo su petróleo más caro? ¿Qué mismo es? A ver, no podemos considerar lo que es un conflicto religioso como era hace 1000 o 1500 años. Es decir, cuando la identidad de los pueblos estaba intrínsecamente ligada con la religión, porque las normas de la religión eran las normas de los principados, de los reinos-estados. En cambio, ahora eso de ahí ya no se da. Incluso en Medio Oriente ya hay una aparición de normativa civil en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, etcétera, que no es necesariamente la ley religiosa, sino que ya comienza a haber una ley del Estado, aunque son monarquías. Un conflicto de religiones no lo veo tan perfilado, porque muchos de los aliados de Estados Unidos y de Israel son musulmanes sunitas, son sus aliados. Arabia Saudita es más potente de los sunitas, Turquía forma parte de la OTAN y es un país en el cual los musulmanes son mayoritariamente sunitas. Sin embargo, lo que sí podemos ver es un choque de civilizaciones.
Exactamente, un choque de civilizaciones, ideas distintas respecto de la posición del hombre al Estado y ideas distintas respecto a cómo se debe liderar o manejar las rutas de comercio mundiales. Eso pero es una cosa que no está dentro de cuestiones meramente de creencias teológicas, metafísicas, etcétera, sino de cuestiones materiales de cómo son los diferentes grupos civilizatorios, ¿no? Fernando, hace una semana o dos que hablamos con usted, 10 días, hablábamos ya del conflicto y hablamos de muchas cosas más en esta relación. ¿Ve usted el mundo conflagrado? ¿Ve el mundo conflagrado o me refiero a Ucrania, Rusia, Israel, Irán, conflagrado también con extremistas, ¿no? Hutíes, Hamas, Hezbollah, o sea, los Estados Unidos en una postura, como es el presidente Trump, que es inteligente, él juega, él es un hombre de cálculo, él no se vota, él está ahí jugando, pero usted ve al mundo conflagrado, lo ve complicado. Una guerra mundial no lo veo, no lo veo en el horizonte. Yo perfecto. Porque al final está el temor a la destrucción. Es un juego de suma cero una guerra mundial. Lo que sí veo tal vez es el fin de muchos proxies. El inicio de guerras por medio de terceros países, eso sí. Inundar el mundo de conflictos. Eso sí es muy probable. Como pasó en los 60 y los 70, ¿no? Claro. Corea, Vietnam, Lagos, en fin. Eso era lo que quería comentar. En plena pandemia se perdió un temor terrible. Hasta ese momento los países no es que... Era raro el caso que dos estados combatiesen entre sí con fronteras una con otra, o sea, eran guerras de bombardeo estratégico a un lado, eran cosas así, o por ejemplo Israel con proxies, era algo más de ese tipo. Ya se estaba bajando un poco ese nivel, pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, Azerbaiyán entra en guerra con Armenia y la ONU y los demás países no pudieron intervenir efectivamente en el conflicto? Eso animó a muchos otros estados a decir, yo puedo hacerlo. Vimos la actuación de Rusia, vimos la actuación de Ucrania, vimos la actuación de otros estados, y al final dijo, el orden mundial se ha alterado. Y yo sí siento que hay un fin de ciertas estructuras que empezaron desde la Segunda Guerra Mundial, que ya empiezan a colapsar por su propio peso, burocracia, ineficiencia, y esto ha provocado que en cierta manera veamos el fin de estos próximos. ¿Va a inundarse de guerras a nivel mundial? Sí, yo sí veo una inundación de conflictos. Que muchos estén vinculados con una potencia patrocinadora o varias, sí, no tanto por ideología, sino por conveniencia. Intereses. Exacto, intereses, lo que estamos viendo, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, ¿hasta qué punto puedo forzar a Irán a negociar? Porque él tiene a dos actores literalmente agarrados de las cuerdas, ahorita Trump. Sin querer el conflicto, en el intento por arrastrarlo a él al conflicto, porque la idea era, yo empiezo los bombardeos, pero tú, Estados Unidos, vas a venir con los EBU, que son los misiles que entran en los búnkers, y necesito que tú des la estocada final ese todo lo que es el programa nuclear iraní, porque si no, los mismos actores del ejército israelí manifiestan, inclusive hay una carta de Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, donde él dice, lo único que se va a lograr es retrasar el programa nuclear 1 año o 2 años más. Esto es por la urgencia de que era inminente la fabricación de una bomba. Pero por eso no es que si no entra Estados Unidos en el conflicto, es muy difícil que se pueda parar el programa, porque hay bases que están bajo tierra y se necesita armamento estratégico de Estados Unidos y el apoyo logístico. Por ejemplo, los aviones, se habla mucho de una flota de 30 aviones que salieron de Estados Unidos y están en bases en Europa, pero esos aviones no es que son de combate, son tanqueros. Solamente para reabastecer. Básicamente están ahorita a Israel abasteciéndola logísticamente como si fuera un portaaviones en medio del Medio Oriente, pero es complejo. Si no existe este apoyo logístico y si no hay estas armas estratégicas, este conflicto está así. Entonces Estados Unidos puede presionar tranquilamente a Irán diciéndole, mira, yo puedo abrir la llave y que te sigan atacando. Y a Israel decirle, mira, necesitas mis armas para esto, para que esta operación no quede en un ataque. Entonces el actor que se suponía que iba a ser arrastrado al conflicto termina teniendo a los dos literalmente pulseando a quién da apoyo más. Cuando uno estudia el tema de los problemas del mundo contemporáneo y se da cuenta que el tiempo pasa, pero el problema, o mejor dicho, el fondo sigue siendo el mismo. Y en ese sentido, yo creo que no va a haber un final, sino que siempre se va a incrementar
la necesidad de un interés particular en alguna nación. Exacto, por eso yo veo la aparición de esferas de influencia fuertes, de que los estados van a empezar a influir en sus territorios. Hay actores regionales y hay gobiernos que en su momento supieron jugar al pez pequeño. O sea, tampoco iban con ínfulas de dominar el mundo, pero sí dominaban, y cuando sabías bien cómo jugar al pez pequeño, eras consciente de tu entorno y de tus capacidades, jugabas bien. Claro. Pero a veces tenemos actores regionales que juegan a nivel global, y otros que están queriendo, no reconocen sus límites, y eso está trastornando las cosas. Y sí veo una China que se consolide, una Rusia que se consolide, un mundo multipolar tal vez, pero ya un conflicto general, no. Puede que en un futuro, imagínense, venga, pero por ahora no lo veo. Gustavo iba a decir algo sobre... A ver, sí, era algo relacionado a lo que había comentado Fernando. A ver, el tipo de guerra híbrida que tenemos es una guerra fría 2.0. Sí, señor. Lo que existe es la guerra fría, la continuidad de la guerra fría. El imperio soviético fue destrozado. Es la más grande catástrofe geopolítica del siglo XX, porque todo un sistema de unidad política se parte en 1000 pedazos, y Asia Central queda al mejor postor, que es el corazón del mundo donde está la mayor cantidad de recursos. Los pensadores geopolíticos, especialmente norteamericanos como Mackinder y Mahan, que han desarrollado la teoría del Harran, consideran que quien domine ese sector, domina el mundo, o aquel que impide que otros lo dominen, mantiene un monopolio en otras regiones, porque nadie puede controlar eso de ahí. Entonces, la meta era que una vez derrotada la Unión Soviética, los estados nacientes en el Asia Central, etcétera, no están recursos de gas, minería, petróleo, etcétera. Además, todo el puente de tierra desde la manufactura china hasta Medio Oriente y hasta Europa, es decir, la ruta de la seda, no puede ser controlada por una sola potencia hegemónica frente a las potencias de ultramar. Las potencias de ultramar son el Reino Unido, Inglaterra, es decir, los países anglosajones. Okay. ¿Por qué? Porque son estos países tipo islas, como los Estados Unidos, con una especie de isla-continente, que su poder se proyecta a través de la armada, es el poder naval. Es decir, Estados Unidos hace, digamos, huella en el mundo a través del poder naval y la capacidad aeronaval. Ahora, como existe la capacidad de destrucción mutua, es decir, las armas que tienen en sus arsenales las grandes potencias son de una capacidad de destrucción tan terrorífica que saben de que es muy difícil usarlas. Por lo tanto, tienen que utilizar otro tipo de tácticas o maniobras de guerra para poder alcanzar logros pequeños o avances o ventajas limitadas en ciertos sectores que son de interés, es decir, no necesariamente una cuestión de intereses de pequeños grupos, no, intereses nacionales, es decir, intereses a los norteamericanos les conviene, y es parte del interés norteamericano que el precio del petróleo esté más bajo. ¿Por qué? Porque así les cuesta menos la gasolina que ellos tienen que refinar. Su pueblo está más contento. Exactamente. Entonces no es porque porque tal vez si sube el precio para unas compañías norteamericanas es mejor porque venden más caro, pero no, eso no va a repercutir en beneficio para la nación. Ahora, eso respecto a cómo opera la Guerra Fría 2.0, ¿no? Pero esa Guerra Fría 2.0 genera esa carrera armamentista que siempre existe. Sí, claro, por supuesto. Es que aquí quiero tocar un punto que es importante. La Guerra Fría 2.0 es contra el sucesor del Imperio Soviético, China. China. No es una cuestión ideológica. Si uno revisa precisamente la historia de la segunda parte de la Guerra Fría, ya entre los años 60, 70, 80, la parte de la detente, y uno revisa precisamente a los académicos de historia política norteamericana, uno se va a dar cuenta de que la visión no era algo meramente de un combate ideológico, sino de realpolitik. Es decir, de quién controla los pasos, los recursos, el poder, las zonas sensibles, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que China está intentando crear un puente de tierra para toda su manufactura, para poder evitar que gran parte de su manufactura y los productos que ellos necesitan tengan que transitar por las rutas marinas con las cuales ellos no pueden controlar porque no tienen el poder naval que tiene Estados Unidos, que tiene Francia, que tiene el Reino Unido, etcétera. Porque no tienen armadas de ultramar, armadas de aguas profundas. No las tienen, no en esa capacidad como la que tienen los norteamericanos. También es que los rusos, que era la Unión Soviética, era una potencia territorial. Entonces, si ustedes se ponen a dar cuenta, van a ver que desde China
hasta Irán hay una línea férrea directa. Atacar a Irán no es solamente una cuestión de esa zona, es decir, un interés de Israel de proteger su monopolio nuclear, que eso es una verdad, es el secreto a voces. Claro. Nadie quiere perder un monopolio nuclear, evidentemente, ¿no? Y Irán intenta precisamente combatir ese monopolio nuclear, y Rusia y China lo apoyan porque saben que si Israel no es el único que tiene, es decir, el monopolio nuclear ahí, esa región va a quedar más balanceada entre las potencias. Entonces, como podemos ver que hay esa línea de tierra directa de China hasta Irán, Israel, actuando como alfil o como caballo de los Estados Unidos, golpea los intereses chinos en Irán. Porque hacer una disrupción en Irán, hacer un colapso político en Irán o cualquier tipo de desorden civil significativo alteraría drásticamente las rutas de comercio terrestre de China. Qué bestia. Increíble. Total. Increíble. La única invasión el único vez que dos potencias amigas se conflictuaron en la Segunda Guerra, por ejemplo, fue cuando los ingleses entraron inmediatamente en Persia, Irán en ese momento, porque sentían que los soviéticos ya habían entrado allí por esa influencia de la zona. Es importante, otro actor que se nombra mucho hoy en día y dicen Pakistán, dicen, no, es que Pakistán, no queremos otro Pakistán en la región, menciona Israel Katz, ministro de Defensa de Israel. Pero ¿qué pasa? Que si nos fijamos en este juego de las potencias y de los roles, siempre se mantiene activo una tensión entre India y Pakistán. India y Pakistán. Porque dieron bala hace poquito. Porque Pakistán es un país musulmán con bombas. Porque la idea no es que Pakistán es un país musulmán con bombas. Pakistán tiene que hacérselo sentir como que es un país indostánico, de cultura hindú, solo que de religión musulmana, pero con su enemigo en India, para que ya no empiece a jugar regionalmente diciendo estoy a favor de tal secta del Islam, como se juega, por ejemplo. No quieren convertirlo también en una Irán que juega con los chiitas de la zona. Entonces, en este aspecto, sí creo que está cortándose la llave a ciertos actores regionales para que no puedan estar jugando o se mantengan en su área de influencia. Coincido en lo que dice Gustavo, que la caída de la Unión Soviética fue para mí también la mayor catástrofe, lo dice Vladimir Putin en su momento, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, porque en realidad desestabilizó completamente la región. Es más, cuando vemos hoy en día a figuras como Putin, nadie en su sano juicio se le ocurriría desbancarlo en el poder, porque ya de por sí Rusia es una unión de 98 entidades territoriales, muchas de ellas con calidad de país. Sería un infierno geopolítico tener 98 entidades sueltas. Dispersas. Increíble. La URSS fue, pues, casualmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y efectivamente era un gran imperio. Correcto. Fue previsto y manejado hasta que cayó el muro de Berlín. Lo que pasa es que el mundo no preveyó, Javier, Gustavo y Fernando, no preveyó lo que están diciendo ustedes, que esto iba a regresar. Porque el tema es que Putin no es, pues, socialista, pues es republicano. Correcto. Y republicanamente maneja sus cosas como le da la gana, ya, porque Bielorrusia casi que es un Estado cliente. Sí. Pero ya, republicano externamente, internamente sí es. Claro. Digo yo, es más, tienden al imperialismo ruso, es decir, es una mezcla, es como una especie de monarquía parlamentaria. Sí, señor, esa es. Perfecto. Y entonces, exacto. Materialmente. Y a Ucrania, ya tienen una parte de Ucrania con ellos, sobre todo la región de Novorrusia, histórica han llamado. Y que ellos tienen, y les da acceso directo al Mar Negro o al Mar Caspio, que uno de ellos. Entonces, fíjate, Javier, todo el tema, ¿no? Que hay un tren, que yo no lo sabía, directo de Irán a China. Lo que sí recuerdo es que en el gobierno ese que sabemos de los 10 años, no sé por qué iban tanto a Irán. Funcionarios del gobierno iban en aviones, iban y venían. Acá vino el presidente de Irán. Sí, pero iban funcionarios en los aviones presidenciales. O sea, y si ya estamos viendo el tema chino y ruso, capaz era para no irse para allá y recibir algún dato. Una cosa que es dato fundamental de ese periodo de la historia del Ecuador. Se tiende a pensar que paraíso fiscal es solo Suiza, Panamá, pero correcto. Irán tiene bancos fuertes ahí en su territorio donde puedes depositar, no te van a revelar.
Lo mismo ciertas monarquías del Golfo, que son muy aliadas a Irán. La llamada banca islámica. Claro, Banca puedes islámica. lavar oro, Claro. lavas en metal lo que tú quieras, compras oro de contrabando. O sea, esa idea de esos viajes que se dieron, que hubo mucha sospecha, corrígeme, Gustavo, también estudiamos en su momento y lo conversamos ahí, era el hecho de que se podía usar y lavar con estos gobiernos este tipo de cosas. Esas bancas que a veces están fuera del ojo Es que están, están ahí. uno dice Suiza, No. Islas Monte Carlo, o la otra Liechtenstein, o dice que están las que están en el Caribe. Mire, esto es un dato real. Claro. Un país en plena Europa donde yo puedo darme unos baños maravillosos, así como que si fuera una isla griega, la República Turca del Norte de Chipre, territorio islámico, con gobierno, con población turca, en pleno Chipre, la otra parte griega, ahí tienen bancos, ahí tienen de todo, es un Así es. estado no reconocido, tiene todos los beneficios de un país, pero puedo depositar allí, no tengo que responderle a nadie. Esas son cosas que, ese hilar fino, son algo que muchos gobiernos de izquierda son muy expertos en eso. Y estos hilan bastante. Siguen jorobando con lo de Panamá y tienen al otro lado todo lo que estamos Por hablando. supuesto. ¿No? Qué barbaridad. Increíble. A ver, ¿en dónde cree que los jerarcas del partido, por ejemplo, de Venezuela, guardan su dinero? Allá. Sí, Turquía. sí, Turquía. Exactamente. Y ahí Increíble. está el dinero en Europa. Claro. O sea, pasaron a ser la Suiza, Sí. pasaron a ser el Liechtenstein. ¿Pero Ellos siempre son- existió eso o qué? A ver, Pues ahora poco. Beirut No, no. se puede decir desde la época del Líbano. A puede ver, ser. sí, De la época del desde, Líbano. desde los años 50. Ah, bueno, Líbano comenzó, que era mayoritariamente cristiano, Líbano. Ujú. Era cristiano. Era un punto importante de comercio, algo similar a Singapur. Entonces se fenicios. convirtió en un centro de servicios navieros, financieros, Eran etcétera. fenicios. Y los europeos también tenían ahí, tenían firmas y tenían cuentas bancarias, A offshore, Beirut, etcétera. Gustavo, a Beirut le decían la París, La del París del Oriente. Medio Oriente. O sí. hablaban francés, Sí. todo distinto. A ver, eran y es cristianos, conocido eran como católicos. uno de los Sí, países más bellos del más bellos mundo, sí. de una altísima cultura, y en esa época era un país sumamente organizado y modernizado, que la guerra civil lo Lo desangró. Ahora, lo de Ucrania y Rusia, ¿qué refleja o qué significa frente a una situación? Llevan más de un año en este tema, creo que van a cumplir 2 años, o están cumpliendo 2 años. ¿Qué significa eso? O sea, La continuidad es la continuidad de la Guerra Fría, y es Rusia o el Imperio Ruso, si lo queremos ver así, ¿no? A mí me gusta siempre ver los estados más bien como entidades imperiales. El Imperio Ruso protegiendo las fronteras vitales de ellos para evitar darles amplios márgenes o anchos de frentes a las potencias que ellos consideran que siempre serán agresores. confluyen lo mismo. Exacto. ¿no? ¿Por qué? Porque en el occidente, es decir, la parte occidental de Rusia, es la parte por donde han venido ya desde Europa 4 invasiones. Las 2 últimas totalmente devastadoras, la napoleónica y la de la Wehrmacht. La de la Wehrmacht, la de los alemanes, Sí, le los costó a alemanes. los rusos más de 20 millones de bajas. Entonces, evidentemente, los rusos dijeron, no nos pueden volver a atacar por nuestro frente occidental, porque nos destruyen, nos masacran. Entonces, lo que los soviéticos hicieron, siguiendo la estrategia de Pedro el Grande, precisamente, era para que se reduzca el ancho de frente para las potencias agresoras en la zona occidental. Ellos tenían que avanzar y salir de las llanuras en las que ellos están para, adelantando su línea, tomar posiciones donde hayan barreras naturales, como los Cárpatos, el paso de Besarabia, y de esta manera reducirle también las montañas balcánicas, etcétera, poder reducirle el ancho de frente o el puente de tierra para que una potencia como La Alemania, doctrina Estados Kutuzov. Unidos, exactamente, para que no los puedan invadir. Por eso el verdadero interés de Rusia no termina solo en Ucrania. Ucrania está en las grandes llanuras. Entonces, divisiones enteras de tanques, etcétera, podrían cruzar y penetran directo a Rusia y llegan a Belgorod y los hacen trizas. Entonces, evidentemente, tienen que proteger esa zona. Pero también es interés de Rusia los estados bálticos. Porque al tomar los estados bálticos cortan aún más la línea, que era la que ellos tenían hasta 1991. No. Es decir, la razón por la cual Stalin no se retira de los países ocupados en Europa Central, Europa Oriental, en la parte del Báltico, me refiero a Lituania, Letonia, Estonia, A la misma es Austria, porque servían como Checoslovaquia. una línea de seguridad. No era solamente para un tema de esquilmar o presionar a la población para sacarles recursos,
o tenerlos bajo el sistema comunista. Era porque para ellos era una zona de seguridad para evitar una nueva invasión, que en este caso sería de la República Alemana aliada a los Estados Unidos y Francia. Y me pongo en el plano del ciudadano común y corriente, del que no entiende toda esta situación, y que para eso estamos y para eso están ustedes. Y cuando Ucrania busca la ayuda de Estados Unidos, o cuando Ucrania quiere entrar a la OTAN o está en la OTAN, no sé, ¿qué significa eso? Para Rusia, por ejemplo. Una amenaza. Una amenaza. Entonces, por eso ni Estados Unidos actúa ni la OTAN. Claro. Es que aquí hay el programa nuclear de Irán, para Israel, ¿qué es? Una amenaza. Es que el problema es que lo más ¿verdad? cercano que nosotros hemos tenido a en América Latina, a crear estados tapones, a poder a jugar un poco a estrategia para poder agrandar el territorio es lo que se da en el sur del continente. Por ejemplo, con la creación de Uruguay. Exactamente. El Paraguay jugando guerras para poder expandirse y poder consolidar el Paraguay. O sea, siempre se da en el cono sur. Son países que inclusive tienen conceptos de bandera de guerra. En Perú el ministerio se llama Ministerio de Guerra. En cambio, nuestra concepción como Ecuador no ha sido nunca jugar a esos teatros. O sea, nuestro ministerio es de defensa. Hasta en los nombres se nota la diferencia. diferencia. Claro. No es Ministerio de Guerra, Ministerio de Defensa. Entonces cambia radicalmente la mentalidad combativa de un territorio con eso. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasó con Rusia, Estados Unidos juega hasta donde va a agarrar toda la ventaja posible. Pero Rusia, en cambio, cuando vemos los conflictos rara vez se dan porque alguien se levantó un día, no es una dictadura etíope, pensé que me levanté un día loco y digo voy a invadir Somalia. Entonces, no, es la suma de pequeños y grandes factores que hacen que se dé una guerra. Entonces, ¿cuáles son los pequeños y grandes factores que hacen que Rusia decida lo de Ucrania? Violaciones una y otra vez. El Tratado 2+4 de la reunificación alemana. Claro, Le dicen, Hasta no aquí. tiene que haber armas de la OTAN ni misiles en el territorio de Alemania Oriental. Estoy hablando si quiere Polonia. Se violó eso. Después viene el de Polonia. Polonia entra en la OTAN. Después entra la agresividad europea en el sentido de que dicen, bueno, no te vamos a unir Rusia a nuestra economía, no te vamos a aceptar en la Organización Internacional de Comercio, que era lo que se daba con Estados Unidos, pero eso sí, voy a ir avanzando una y otra vez. Y Europa estaba en cierta manera envalentonada, ampliando sus fronteras, y la OTAN también. Entonces no es una sospecha. También hay que ver el lado... Amos Oz... de la otra vereda. Amos Claro. Oz, el escritor Hay que israelí, ponerse decía... en los dos escritorios. En el de decías, aquí y en el de al frente. tienes que ver desde el otro lado. Le dicen los rusos. Entonces los rusos ven y dicen, la OTAN que fue creada para derrotarme, Claro. que no es una alianza hecha como la ONU para buscar... Claro. No, es simplemente su objetivo era ir contra la Unión Soviética. Dice, estás ampliando tus fronteras y ahora me vas a poner misiles y me vas a poner cosas... literalmente en mis fronteras nacionales. Entraste en mi área de influencia, que no necesariamente es que Rusia obliga a que comercien con ellos en su área de influencia. Esa idea, muchos países han logrado un estatus como Kazajistán, que comercia con cualquier país que venga. Claro. Pese a cualquier, Pero ya no quieren eso. Entonces, si no ocurría esta guerra, literalmente iban a tener a la OTAN ya haciendo frontera con ellos, y ahí sí era algo peligroso. O sea, era algo peligroso, yo creo que hasta para la propia OTAN, porque era fruto de muchas tensiones. 9:43. De lo más interesante y propio, hubo muchos países tras la cortina de hierro. A mí me cupo el gusto y el momento histórico de conocer a dos que estaban en la cortina de hierro. Conocí Berlín Occidental en esa época, en los 80, y conocí también Checoslovaquia, que era prorruso. Recordemos que hasta en Austria estuvieron metidos los rusos. Por pues, supuesto. o sea, estuvieron, Sí. Tuvieron que retirarse de Austria, sí. Y en Yugoslavia, cuando ellos los dejan, cuando mandan a Tito, que Tito manejaba, claro. y se armó todo el quilombo que se armó allí, pues no, o sea, Es verdad. que Stalin lo quiso matar como 5 o 6 Sí, veces. No lo pudo acusando de asesinar. titoísmo, mataron a algunos. realmente interesante. Terminemos el tema de Europa. Nos quedan unos 10 minutos y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero sí vale hablar un poquito de lo que está pasando en América Latina, que lo habíamos conversado con usted y algo, Javier. Fernando escribe en El Expreso y le vi un artículo muy interesante respecto a lo que le pasa al candidato Uribe en Colombia. Yo pensaba, ¿no? Gaitán, Galán, se lo dije el otro día, luego vino Colosio, después vino Villavicencio y ahora viene Uribe. Y normalmente se da contra gente que habla contra grupos que están en delincuencia organizada y también grupos que son sus brazos armados.
Por supuesto. Y esto es algo espantoso. Tiene un fondo el tema. Un fondo, no es que es así nomás, Claro. es cuando les dicen y se ven amenazados. ¿Por qué? Yo creo, tomo las etiquetas. La etiqueta hace que tú ya juzgues una organización por el nombre y puedas estar no entendiendo la verdadera dimensión de lo que está ahí. Entonces, como nosotros asociamos banda a... Nos imaginamos la banda de ciertos Ya. pegotes ahí en una esquina robándote, decimos, es crimen. Es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el debate de lo que ocurrió de la ley de inteligencia y ciertas cosas que dicen, pero ¿para qué? ¿No? Pues si es delincuencia común. Si hay de quienes debaten que es delincuencia común. Una torpeza Es sin una sentido. barbaridad. Una pues. barbaridad. Entonces, No entender o Es hacerse los giles. Es ¿ah? impresentable. O hacerse los Sí, bobos. claro. Que saben que los que sabemos se hacen los bobos. siguen Sí, sí, debatiendo claro. si No. esto. Ahorita están 5 puntos que dicen que no, que para qué. Entonces, si yo debato si es terrorismo, si no es terrorismo, digo, es que son bandas, es que son narcotraficantes. Entonces, como lo dejas ahí, es más, lo tratas hasta de exuberante, les haces novelas, les haces cosas. Hay chicas y chicos que quieren ser la muñeca de la mafia y el gallo bello del Y es barrio. justo lo que hablamos Claro, con Andrés Con Seminario. Andrés Seminario hablamos Hace del un tema, momento. claro. Es la Sí. cultura La popular. narcocultura. Entonces tú dices, no, ¿qué va? No, déjalos trabajar nomás y ya, hasta meten plan. No, entonces, ¿qué ocurre? No le das la fuerza que estos grupos tienen de poder bajarse posibles candidatos a presidente, jugar en la política, ser actores en la seguridad nacional y manipular los estados. Y vas perdiendo el poder. Y vas perdiendo el poder porque no los dimensiones. Exacto. Gustavo. A ver, hay que esto de aquí agarrarlo. ¿Con pinzas? Sí, no. ya. El toro por los cuernos. Ok, y ok. decir la verdad. Esto no es que voy a hacer una declaración de índole ideológica. Lo que estoy haciendo es una observación descriptiva. Un sector de la izquierda latinoamericana o hispanoamericana no ha renunciado a la lucha política armada. Es decir, a la lucha revolucionaria por la fuerza. No lo han renunciado. Y esos que no lo renunciaron, y se mantuvieron en la lucha, 70s, 80s, 90s, Siguen. se dieron cuenta, siguen en la lucha y se dieron cuenta, y además que tienen partidos políticos Sí, que sí, participan en los sistemas de partidos nuestros, que ya lo comentaré en otro momento porque también son una desgracia nuestros sistemas de papa partidos. caliente. Claro, Es oligarquías de donde puras y viene, duras. desde donde viene todos los males. Todos los males y vienen Tú lo de has ahí. dicho 1000 veces. Sí, Entonces- tienen partido político y son poderes. Sí, Sí, pues. son poder del Estado, es que son órganos del Estado. Otro momento vamos a tocar esto de aquí. No, pues me el parece detalle. bien. Entonces, como estaba comentando, no renuncian a esta lucha política, A esta revolución. a esta revolución por la fuerza de las armas, pero como emergieron porque el mercado ilegal así lo estimuló, todas las bandas y los grandes carteles de narcotráfico, etcétera, se dieron cuenta que aquellos que están en contra del Estado tienen que cooperar entre ellos y comenzaron a cooperar estos grupos revolucionarios de la izquierda con los grupos delictivos porque significaba financiamiento, hasta que los intereses de ellos comienzan a coincidir al punto en que ya hasta se confunden y no se sabe realmente si las FARC o son narcotraficantes o son revolucionarios. Entonces, esta aquí es una realidad hispanoamericana. Y de hecho a la FARC le dieron luz verde, Por o a supuesto. la guerrilla colombiana luz verde para tener posibilidad electoral, y ahí está la prueba. Ahí está la Ahí prueba. está. Entonces, esa es la realidad. Ahora, también Claro. podremos atacar a nuestra pseudo derecha de inepta, de Paniagua, que lo es. Eso sí, eso no. Eso Totalmente, aquí no se salva nadie. No se salva nadie. Nadie. O sea, Sí, al menos eso, la colombiana y todos además, los indolente. paramilitares. Además, Sí, indolente. porque, ¿qué es la indolencia? Es mirar las cosas con lejanía y Exactamente. mirar para el otro lado. Exactamente. Entonces, vamos teniendo eso hoy en cuenta, que estos grupos no han renunciado a esa lucha revolucionaria y no pueden tener, digamos que uno de estos partidos de alguna generación de la izquierda latinoamericana llega al poder, ellos no pueden controlar a todos los grupos de la izquierda. Entonces hay grupos de la izquierda, células que actúan también por su cuenta y que tienen también sus intereses. Entonces, aunque gobierne Petro, no es que Petro está vinculado, yo lo dudo, con el intento de asesinato del candidato Uribe Turbay. El hijo de la madre asesinada, imagínense, por el cartel de Medellín. Desgracia familiar, Sí, ¿no? Que sí, marcada por nieto la del desgracia. presidente Turbay. Ayala. Sino que otros grupos que seguramente participan del poder partidista de él tenían interés en liquidarlo. Es una locuración. Sí, pero porque la se lectura da toda puede esta ser cuestión, esa, ¿no? Claro, Claro. se da Es toda que- esta cuestión de grupos, ¿no? Es que finalmente, Javier, Fernando Insua y Gustavo Pareja, amigos que nos ven y nos escuchan,
termina siendo ese el problema. En los 60, cuando arrancan las guerrillas en Colombia, era un tema romántico, ideológico, el ELN, Carmelo Torres, moral incluso, si moral, el cura guerrillero dejó el sacerdocio, lo mataron en el ELN, que es el más viejo y que todavía funciona. Exacto. Y luego pues apareció el M-19 y luego apareció, la FARC, el M-19, pero el verdadero problema es el que yo he dicho. El error más grande lo comete el expresidente y ministro de Guerra de Colombia, el Santos. Sí. Porque Sí, él les cae con todos cuando era ministro de un Guerra error estratégico, le da bala con todo a la guerrilla. Y a Uribe, el presidente, los arrodilla. Cuando Uribe no puede, porque en Colombia hay Estado de Derecho, no puede ser candidato por tercera vez, a los que critican que no, Uribe quiso ser candidato, un gran presidente, pero y no le dieron, y se quedó calladito y se fue a su casa. Lo pone a Santos, y Santos se equivoca porque la administración Obama era un pacifista, nadie puede criticar a Obama. La socialdemocracia internacional. Exacto. Le dice, ¿sabes qué? Y te vas a ganar, y encima te vas a ganar un premio Nobel a la paz, pues. Miren lo que pasó 10 años después. Y cometiendo un error terrible, y coincido en eso. ¿Por qué razón? Porque el error ya se había dado. ¿Qué hace que Uribe agarre fuerza y suba? Fue el terrible, atroz, paupérrimo forma en que Pastrana negoció. Pastrana le da un territorio, que es lo que conversamos, le da un territorio, se llamaba la Caquetania. Claro, me acuerdo. ¿Qué hicieron estos grupos? ¿No? Y dijeron, vamos a tener, no, empezaron a tomar el control, y eso sí dijeron, bueno, aquí yo tengo un potencial de cultivo de cocaína. Eso fue, paralizaban los caminos. Un país dentro de otro país. Eran un Estado, Casi. con ejército, Con administración, todo, sistema con todo. tributario. Todo. Exacto. Todo. Casi lo orilla al ejército colombiano, que a pesar del enorme tamaño que tiene, tenía apenas 30.000 soldados por encima del Ecuador, sin tanques de guerra, pero sin una doctrina militar clara, y no tenía la flota de helicópteros que tiene ahora. Eso vino después con la colaboración de Estados Unidos. Entonces, Correcto. ¿qué pasa? Con el Plan Colombia. Exacto. Exactamente. Viene Pastrana, les entrega ese territorio, casi pierde el Estado colombiano en derrota militar, y por suerte tiene una institucionalidad Correcto. fuerte que Petro se la quiere tumbar y quiere reformar cuanta cosa se le ocurre, porque no arreglan lo que tienen, sino que quieren desarmar lo que ya está funcionando, que eso es experto este tipo de grupos. Entonces, ahí nace Uribe. Ahorita está ocurriendo lo mismo. Tienen un antecedente de pésima negociación. Santos intentando también esa idea maravillosa, pero ¿qué logró? Crear disidencias que ya no ocultan que son narcotraficantes, les Ya dio son un bandas, poder ¿no? político que la población no pidió, te disocias de tu propia población en la lucha. La población está contigo como gobierno, pues si tú ves que La los beneficios ya legitimidad. no están. Pierdes la legitimidad. Increíble. Y la legitimidad de la autoridad es doble, es moral el Y tema. divides a Por la, supuesto, la legitimidad es moral. y divides a la sociedad. Por supuesto. Y ahí se- Qué interesante. La verdad que de lo más interesante y fresco hablar de estos Sí. temas, Fernando, Insua y Gustavo Pareja, panelistas de diálogo, les quiero agradecer hoy día. Nos vemos la próxima semana. Quizás podamos hablar de los partidos políticos. Me Javier, parece. de la Por nación. favor, trituremos, que ese es el cáncer de los países hispanoamericanos. La atrocidad. Y no es una coincidencia que gran parte de nuestros países, inclusive España, desde la transición, Sí. tengan los sistemas de partidos. No es que obedece un plan. Vea usted, Lo ahí vamos está a el tema. conversar, ¿sí? Ahí Sí, está el señor. tema ya. Muy bien. Lucho, Gracias. nosotros tenemos un corte o dos. Vamos a pagar el corte, regresamos con la parte final de diálogo, solo para despedirnos y a preguntarle al señor Segarra por qué anda de saco azul.